Muchas bendiciones. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más y así darle continuidad al estudio de la palabra de Dios que hemos iniciado. Estamos viendo organización y funcionabilidad de la iglesia basándonos en el tema de qué son las células. Estamos viendo el diseño de nuestro Dios para la iglesia del Nuevo Testamento, que es un diseño muy aplicable a nuestros días. Estamos basándonos en este libro, La Iglesia del siglo XXI, escrito por el pastor Freddy Noble. Partiendo de los temas tratados allí, estamos viendo lo que dicen las escrituras acerca de este tema. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando de qué son las células y damos la definición de a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Decíamos que una célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo con el propósito de edificación, evangelización y compañerismo con la finalidad de multiplicarse. En el día de hoy queremos continuar, ir un paso más allá y queremos ver qué dice la Biblia acerca de las células. ¿Qué dice la Biblia acerca de las células? Es importante ver esto. ¿Por qué es importante? Porque la motivación para nosotros dar cualquier paso en nuestra vida, de manera particular como creyentes y como congregación, como cuerpo de Cristo, es lo que encontramos en las Escrituras. Ahí está el por qué debemos hacer cada cosa. La Biblia es nuestra fuente de autoridad, de fe y conducta para todo nuestro proceder en este mundo. Tenemos que decir también que la Biblia es el amparo o guía de todos nuestros movimientos. Sin la palabra de Dios no podemos seguir adelante. Pudiéramos decir también que ninguna práctica que no esté correctamente sustentada en las Escrituras debe estar presente, ni mucho menos marcar la vida de una congregación. También debemos decir que la Biblia debe dar forma y fondo a nuestro ministerio. Debe guiar todos los aspectos ministeriales de una congregación. Es por eso que antes de seguir adelante, después de haber visto lo que son las células, debemos irnos entonces a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Cuando nos vamos a ver el funcionamiento y la historia de la iglesia, pudiéramos decir que la iglesia puede estar organizada de distintas maneras. Hay iglesias que se organizan por ministerios y tienen una serie de departamentos como damas, caballeros, niños, el ministerio de música, el ministerio de acción social, el ministerio que trabaja con sordos, distintas cosas, ministerios que trabajan con deportes, están totalmente organizados por ministerios. Otros pueden organizarse por propósitos y desarrollar toda una agenda partiendo de distintos propósitos planteados para distintos momentos de la vida de la iglesia. Por ejemplo, trabajar basándonos en fortalecer la familia, un propósito evangelístico, tener un propósito de ayuda y bien social. Pueden estar organizadas de distintas maneras y también pudiéramos estar organizados como lo que estamos viendo ahora, organizados por medio de las células. Cuando nos vamos a las escrituras podemos ver que en la vida de la iglesia la práctica de las células es quizás el modelo más establecido. Es la organización que tiene más apoyo según lo que vemos en la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. En una sesión más adelante vamos a hablar acerca de la historia de cómo los grupos pequeños, las células, como le estamos llamando, han influenciado la labor ministerial cristiana. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a ver una base bíblica para las células. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a irnos al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Éxodo. Vamos a buscar el capítulo 18 y vamos a ver el consejo que Jetro le dio a su nuero Moisés.
Éxodo 18, vaya allí conmigo. Vamos a leer a partir del versículo 17. ¿Qué es lo que está pasando allí? Para darle un poquito de contexto. Moisés, después de la salida de Egipto, está juzgando al pueblo, resolviendo cada situación del pueblo. Todo lo que pasaba se lo traían a Moisés para que Moisés entonces pudiera mediar en esto. ¿Qué pasaba allí entonces? El pobre Moisés estaba muy agobiado y su suegro entonces le da un excelente consejo. Éxodo capítulo 18 a partir del versículo 17 dice lo siguiente. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Este es el consejo que le da Jetro a Moisés. Un consejo donde podemos ver inmediatamente la bendición del Señor para lo que estaba pasando. Él está diciendo, divide el pueblo en grupos pequeños, haz célula, Moisés. Es lo que Jetro le está diciendo. Tú no puedes encargarte de todo. Divídelo en 10, 50, 100 y 1000 según la capacidad de cada uno de ellos. ¿Qué propósito tenía este consejo? ¿Cuál era el propósito de Jetro con esto? Lo que le está diciendo a Moisés es que él iba a tener hombres a quienes se le delegaría la autoridad para trabajar con el pueblo, para encargarse de las necesidades. Evidentemente, bajo una supervisión de Moisés, porque Jetro le dice, todo asunto grande, entonces, que te lo traigan a ti y que tú lo juzgues. ¿Dónde estaba la bendición del Señor en esto? En los resultados que Moisés y el pueblo iban a tener. Mira lo que él le dice. Primero iba a multiplicar el liderazgo. Va a tener hombres que van a cargar la carga contigo. Él no iba a estar solo, iba a tener líderes con él. Podemos hablar también de que iba a haber un pastoreo efectivo porque Moisés no daba abasto. Y ciertamente, mis hermanos, si una persona quiere ser verdaderamente pastoreada, tiene que introducirse en un sistema celular, tiene que congregarse a través de una célula. ¿Por qué? Porque allí se van a ventilar todos los aspectos, tanto de la iglesia como de los creyentes, en un nivel más íntimo. Y lo que sea necesario para llegar hasta arriba va a llegar a través de la célula. ¿Qué va a pasar entonces? Que va a ser mucho más fácil resolver una necesidad. En lo que una necesidad viene a llegar a la oficina de nuestra congregación o de cualquier congregación y entonces desde ahí comienza a buscarse una solución por medio de la célula, inmediatamente se le encuentra una solución al problema y eso entonces es reportado, es llevado y cuando es necesario, como dijo Jetro, que el pastor o cualquier otra persona actúe, entonces vamos a tener eso por medio de la supervisión y la dirección de la célula. Pero no solamente también tenía un pastoreo efectivo, sino que iba a tener descanso y vitalidad. ¿Cómo ustedes creen que iba a ser más efectivo Moisés? ¿Agotado, cansado de todo el día cuando ya no daba más abasto? ¿O juzgando cosas de manera específica porque habían otros líderes que se encargaban de los aspectos?
Evidentemente, tenemos que saber que con ayuda él iba a ser más eficiente, iba a estar descansado, iba a tener mayor vitalidad. Eso sucede todavía en nuestros días. Y algo más que iba a tener esto es que iba a traer bienestar al pueblo. ¿Por qué bienestar? Porque iban a ser verdaderamente pastoreados. Iban a ser pastoreados porque iba a haber quien con entereza, con dedicación, iba a tener tiempo de dedicarse a esos asuntos. Y eso es lo que promueve también el sistema celular, el sistema de células. Tener un grupo de personas que está bajo la supervisión del pastor, ayudando a resolver las necesidades del pueblo, guiándolo en la evangelización, guiándolos en el compañerismo y en la edificación, de forma tal que nuestras necesidades puedan ser verdaderamente satisfechas. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero demos un salto y vayamos al Nuevo Testamento entonces, y vamos directamente a ver este modelo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si algo podemos ver en el ministerio del Señor es que Él utilizó los hogares como centro de enseñanza y trabajo en el ministerio. Nosotros vemos al Señor Jesucristo a lo largo de los evangelios ministrando en todos los lugares. Ministró junto al mar, ministró en las montañas, ministró en las sinagogas, ministró en el templo, pero lo vemos hacer de los hogares el centro, la base de su ministerio. Y vamos a ver algunos de estos. Les voy a ir mencionando y les voy a ir dando algunos textos que pueden consultar y luego pueden estudiar todavía mucho más a fondo. Vamos a hablar de María, Marta y Lázaro. Un hogar frecuentemente visitado por el Señor. Dice la palabra que él iba a descansar, donde ellos compartía con ellos porque eran sus amigos y enseñaba también. Desde allí, cuando nosotros podemos ver al Señor en esta casa, en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, nos encontramos al Señor Jesucristo allí en la casa de Marta, María y Lázaro. Si va conmigo a su Biblia, se busca Lucas capítulo 10, vamos a ver esto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mientras iban de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor. Pero Marta se preocupaba en todos los preparativos y acercándose le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y él le respondió: Marta, Marta, nosotros conocemos esta historia. Afanada y turbada estás, María ha escogido la mejor parte. Y está hablando de que María ha escogido la mejor parte porque había escogido escuchar la enseñanza y la bendición del Señor. Vemos también al Señor en la casa de Mateo, en la casa de Zaqueo. Muévase un poquito más adelante en Lucas capítulo 19. Vamos a ver al Señor en la casa de Zaqueo, cuando el Señor llamó a Zaqueo y le dijo: es necesario que desciendas y que vaya a tu casa. Eso le dijo el Señor a Zaqueo, y sabemos cómo entonces el Señor ministró a Zaqueo de tal forma que en una conversión en su vida devolvió bienes que no había obtenido de manera lícita y repuso a quienes había engañado. Le dicen al versículo 5: date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Vemos al Señor en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 8, sanar a la hija de Jairo en su casa. Fue hasta la casa de Jairo. Marcos capítulo 1 nos muestra al Señor Jesucristo yendo a la casa de Pedro y allí hacer un milagro, porque desde allí se encontró que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre, y al poner su mano sobre ella, dice que inmediatamente la fiebre la dejó y que ésta entonces servía al Señor. Lo vemos en la casa de Simón el fariseo, y lo vemos también en otra casa que fue en el aposento alto, cuando tomaba la última cena con sus discípulos, celebraba la Pascua y de allí se iba entonces hacia la cruz. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que desde los hogares podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo
desarrolló su ministerio. Allí lo vemos sanar y hacer milagros, como el caso del paralítico que lo bajaron por el techo. Les acabo de mencionar también la suegra de Pedro. Lo vemos salvar a este paralítico. Nosotros vemos que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, lo salvó estando en el contexto de un hogar. Lo vemos también recibir adoración, porque en el contexto de un hogar, de una cena, es cuando María derrama perfume sobre los pies del Señor. Un acto que fue criticado por el Señor. Le dice, déjenla porque para adorarme ella ha hecho esto, para mi sepultura. Y algo maravilloso que dice allí en ese texto dice, que ese acto, mientras se hablara de eso, se hablara del sacrificio de Cristo, iba a ser recordado. Es decir, que estaba haciendo un acto bien grande. Pero demos otro salto. Vayamos a la iglesia primitiva. Y allí vamos a ver que la iglesia comienza y se desarrolla en un contexto de los hogares. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 1, versículo 13, que la iglesia nació en un hogar, en el aposento alto. Dice en Hechos capítulo 1, en el versículo 13, nos dice que cuando entraron al aposento alto, es decir, estaban allí hospedados, Pedro, Juan, Jacobo, y dice el versículo 14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Dice que allí habían 120 discípulos reunidos esperando lo que el Señor le había dicho. Más adelante vemos un texto que tocamos anteriormente, Hechos capítulo 2, dice que perseveraban donde, en el templo y por las casas. Desde allí, desde las casas, el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero algo importante que tenemos que ver en este capítulo 2 de Hechos es que en el versículo 46 nos dice que la iglesia se congregaba en dos lugares, donde en el templo y por las casas. Es decir, mis hermanos, que se le daba importancia a esto. Nos dice también, y nos muestra el mismo libro de los Hechos, que cuando Pedro y Juan estaban presos y fueron liberados, ellos llegaron a donde estaban los discípulos reunidos, ¿dónde? En una casa. En el capítulo 5, el versículo 42 nos da un resumen acerca de lo que era la vida de la iglesia en este tiempo. Mira lo que dice capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo, dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Esta era la vida de la iglesia. Proclamar el evangelio del Señor tanto en el templo como en las casas. El ala grande de la congregación en el templo, el ala de los grupos pequeños de la proclamación, la edificación, el compañerismo en las casas. Mira esto para que nosotros veamos lo importante que era esto y por qué el Señor nos dejó este diseño. Tenemos que saber varias cosas. En primer lugar, recuerda que cuando comenzó la iglesia, como lo vemos aquí en el libro de Hechos, el cristianismo, las enseñanzas del Señor no era algo bien recibido. Mejor dicho, no era recibida de manera oficial. Entonces los creyentes no tenían un espacio para ellos donde congregarse. Iban al templo dentro de sus costumbres, pero no tenían donde congregarse de manera genérica todos. Mira lo que estaba pasando allí. Si allí en el aposento alto había 120 discípulos, más adelante nosotros en la escritura podemos ver que decía que se reunieron como 500, se le apareció como a 500 el Señor. No había muchas casas que podían albergar 120 personas. De hecho, aún en la actualidad, en el día de hoy, no todos tienen una casa donde pueden hacer una reunión de 120 personas. Eso es una casa muy grande y no todos podemos tenerla. Entonces, si habían 120 allí, tenemos que saber y pensar que las casas eran espacios diseñados para un promedio de 20 a 25 personas.
Esos 120 que estaban allí no podían reunirse de casa en casa todo el tiempo juntos en un grupo tan grande. Entonces tenían que hacerlo en grupos más pequeños. Pero desde allí, desde el aposento alto, cuando Pedro predicó, dice que inmediatamente se añadieron 3,000 a la iglesia. Si las casas eran espacios de 20 a 25 personas, es decir, que todos esos que se convirtieron necesitaban por lo menos 120 casas para reunirse. No había espacio para una congregación grande. Entonces se reunían casa por casa, como nos dice la palabra del Señor. Pero en la vida de la iglesia podemos ver también que Pedro ministró en la casa de Cornelio, el centurión, en Hechos capítulo 10. Pablo ministró en hogares, según nos muestra este libro de los Hechos, como en la casa de Lidia y en la casa del carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16, en Hechos capítulo 20, mientras Pablo se despedía de sus compañeros a los cuales les dijo que ya no los iba a volver a ver, mira lo que les dice a ellos. Hechos capítulo 20, el versículo 20, mientras está hablando con los pastores en la ciudad de Mileto, él les dice, despidiéndose de ellos, bien saben cómo no rehuí a declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente, y aquí viene lo que les quiero dejar, y de casa en casa. Entonces nosotros vemos al Señor Jesucristo ministrar en los hogares, vemos su iglesia crecer por medio de los hogares, vemos también a sus ministros, a sus apóstoles, utilizar los hogares siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a dar un paseíto también por las epístolas y vamos a buscar algunos textos. No cierre su Biblia para que vaya conmigo a Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16 nos damos cuenta que allí se saluda a una iglesia. Miren lo que dice. Esta carta está destinada a los creyentes en Roma, pero mira cómo dice el versículo 5 de su capítulo 16. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Está hablando a los creyentes que están en la iglesia de la casa. Mira cómo dice el versículo 3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden a la iglesia que está en su casa. Demos también un paseo por el mundo de las epístolas y podemos ver cómo allí también se nos habla de la iglesia en las casas, en casas de algunos hermanos. Por ejemplo, vaya conmigo a Romanos capítulo 16. Mire cómo a partir del verso 3 dice, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa, es decir, en casa de Aquila y Priscila. Mira cómo dice el versículo 23 de este capítulo 16 de Romanos. Dice, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Saben a lo que se está refiriendo? No es que los hermanos iban uno a la casa de Gallo, sino de que la iglesia se reunía en sus casas. Es decir, que había un grupo de iglesia congregándose allí en la casa de Gallo. Pero mire también otro ejemplo. Colosenses capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice Colosenses 4, 18. Nos está hablando allí de otra iglesia que estaba en una casa. 4:15, perdón, no 4:18, 4:15 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está
en su casa. Otra iglesia de casa. Vamos a ver otro ejemplo también en el libro de Filemón. Filemón en el versículo número 2 dice, y a la hermana Apia, vamos a leerlo desde el principio, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Era una realidad, mis hermanos, el uso de las casas, de los hogares, en el diseño de Dios en el Nuevo Testamento. Podemos ver aquí cómo desde el libro de Éxodo se nos muestra que la administración del pueblo de Dios es efectiva por medio de grupos pequeños. Lo vemos en el consejo de Jetro a Moisés, lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en la vida de la iglesia primitiva, lo hemos visto también en la vida de la iglesia a lo largo de las epístolas. Quiero concluir haciéndote una pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado esto, si Él mismo utilizó las casas como centro ministerial, ¿qué impide que nosotros lo hagamos? ¿Qué nos impide a nosotros disfrutar de esta gran bendición que son los grupos en los hogares? Cuando nos congregamos y cuando usamos los hogares, al igual que nuestro Señor Jesucristo y que toda la iglesia, podemos tener más contacto con aquel mundo que nos rodea. Podemos tener contacto con la gente de nuestra comunidad. Podemos mostrarle a ellos una vida que muchas veces por prejuicio ellos se resisten a ver y a recibir. Nos va a permitir el uso de los hogares exportar la vida de las cuatro paredes de la iglesia al mundo en el que nos encontramos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Señor nos permita involucrarnos, crecer y disfrutar del diseño que Él ha dejado para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias porque en ella nos enseñas lo que necesitamos para seguir adelante. Bendícenos, guíanos, cuídanos, ayúdanos a ver tus propósitos en medio de esto. Llévanos al plan que tú tienes para nosotros. Por tu Hijo Jesús. Amén y amén.